Si habéis llegado a este canal, doy por supuesto que os vais a montar un Arcade Stick Custom o os lo estáis haciendo ahora mismo. En este vídeo vamos a desgranar los 5 tips más 1 que os van a ayudar mucho a dejar un Arcade Stick en condiciones. Venga, vamos allá. Battle Monkey Custom Arcade Stick. Tip número 1. La caja, el case, the enclosure, como quieras decirlo, me da igual. Este es un punto muy importante en tu Arcade Stick, pero no le vamos a dar tanta importancia como creemos, porque vamos a suponer que este es nuestro primer Arcade Stick y queremos algo sencillo y funcional para ver si realmente queremos entrar dentro de este mundillo más profundamente. Así pues, mi consejo es que os hagáis un case de madera lo más sencillo posible. Si no tenéis las herramientas ni los útiles para fabricarlo, acudir a un carpintero local. Vais a ver que es muy económico que os hagan una caja muy sencilla, 4 laterales y poco más. Después, lo que deberíais hacer, por mi parte creo que es lo correcto, sería poner un plexi encima. No os compliquéis buscando que os lo corten a medida ni cosas raras. En cualquier centro de bricolaje aquí en España, Bricodepot, Leroy Merlin o cualquier otro, podéis encontrar plexis de 3 milímetros, que es el recomendado para poner botones tipo Sanwa, muy económicos. Haceros con uno y con un par de palas, aquí os dejaré unas imágenes, para hacer los agujeros, y lo podéis hacer vosotros mismos. No malgastéis más tiempo y dinero en la caja, si es vuestro primer Arcade Stick. En el caso de que no lo sea, ya os podéis complicar mucho más buscando una caja hecha por un builder a vuestro gusto y ya con vuestras preferencias. Oye, tío, ¿pero tú estás suscrito al canal de Battle Monkey? Pues no, tío, la verdad es que no estoy suscrito. Bueno, ¿y se puede saber por qué no te has suscrito ya? Si es un canal de puta madre que no para de poner contenido sobre Arcade Stick y de componentes arcade de la mayor calidad. Pues tío, me suscribo ahora mismo y deberíais de hacer todos lo mismo, suscribiros. Tip número 2. La palanca, el lever, importante, es una de las piezas clave en nuestro Arcade Stick con palanca, como su nombre indica. Mi consejo es coger la más económica de calidad, en este caso una Sanwa JLF o JLX, me da igual, la tendréis por 25 euros, dólares o incluso menos. Las propiedades de esta palanca van mucho más allá de esta base, ya que es la más modeable que existe en el mercado. Con ella podemos hacer de todo, hasta incluso asemejarla a una palanca coreana. Aquí os dejo unas imágenes de los mejores mods. Tenemos el Otto DIY V5 y el DIY V2. El V5 nos dará un tacto y una suavidad excelentes en tipo japonés, y el V2 la hará parecerse más a una palanca coreana. ¿Por qué os digo que compréis la Sanwa JLF JLX? No es porque me guste especialmente este modelo de palanca, es porque es la que más opciones tiene de modear y de dejarla a vuestro gusto. Así podréis tener 1000 palancas en una. Os dejo unas imágenes aquí del kit de Sanwa oficial, en el que tenemos los 3 restrictores y los 3 muelles de diferentes durezas. Con ellos tenemos una infinidad de combinaciones, que si le sumamos las opciones que tenemos de cambiar el PCB y de cambiar todo el bloque con los Otto, nos dan miles y miles y miles de combinaciones. Este es uno de los mejores consejos, cogerlo sabiamente. La Sanwa JLF es la palanca más versátil que existe en el mercado. No dudéis al comprar una. Tip número 3. No os dejéis influir por las modas actuales, pasajeras o las que sean. Tirar de clásicos. Un layout con los botones que siempre se han usado, 8, por ejemplo, es un layout perfecto. No hacen falta más botones ni complicarnos más la vida haciendo distribuciones extrañas de botones y de palanca para que nuestro Arcade Stick sea efectivo. Tenéis ejemplos muy grandes de jugadores con Arcade Stick con disposición clásica ganando torneos muy importantes. Aquí os dejo una imagen de Angry Bird, por ejemplo. Como digo, más sencillo es mejor, siempre en nuestra primera build. Después, cuando hagamos algo más personal, en una build que ya sabemos qué es lo que queremos, podemos hacer muchas más cosas, pero para la primera vamos a centrarnos en la sencillez. Tip número 4. No gastes de más. Este primer control es para que te familiarices con el lever, con lo que viene a ser un Arcade Stick,
y vea si realmente te gusta para entrar ya con más fuerza con una build mucho más personal. Como digo, no gastes de más, ves a lo fácil. El tip más importante de todos es ves a lo sencillo. Simple es mejor. No gastes dinero en cosas superfluas, como por ejemplo una pantalla que te va a complicar, una pantalla OLED como esta que vais a ver en la imagen, que te va a complicar más la build por cableado y por todo, y no vas a sacarle ningún aporte extra. Así pues, no te dejes llevar por modas pasajeras, coge lo que funciona, no te compliques, haz un arcade stick sencillo y que funcione bien. Tip número 5. Para el cableado, una de las piezas fundamentales de un arcade stick, otra vez, no te compliques. Elige cables abiertos, no utilices sleeving, que complica mucho el montaje, y hazlo sencillo y funcional, para que si alguna cosa falla durante el montaje puedas reemplazarla fácilmente. No gastes en herramientas superfluas. Aquí os dejo el vídeo de los cableados, el momento exacto del crimpado, que yo os lo hago con una simple tenaza de 3 euros. No dejéis el dinero en tonterías para vuestra primera build. Esencial, cables abiertos, que sean fáciles de detectar errores y de reparar. Tip 5+1. Prueba si puedes los componentes. Estoy harto de decir esto en todos mis vídeos. Es súper importante que pruebes los componentes, si puedes, antes de comprarlos, ya que estamos hablando de piezas de hardware que no son precisamente económicas y de la cual existe una grandísima variedad, especialmente de botones. Os recomiendo y seguiré recomendando siempre que los probéis, que os dejéis, que cuando vayáis a un local, cuando veáis a otro jugador con unos botones o una lever que queréis probar, le pidáis por favor que os deje un segundo su control y le echéis un chance, lo probéis un poquito, porque seguro que vais a sacar conclusiones de esos botones que os hacían tanta ilusión y que valen tantísimo dinero, o de esa lever que ves con esos ojitos así resplandecientes y no tienes claro si vale la pena gastarse 90 o 100 dólares en ella. Así pues, el consejo más importante de todos es: ves a los locales y prueba componentes. Hacedme caso, amigos, os salvará de más de un disgusto. Para finalizar, me gustaría dejaros simplemente unas recomendaciones más que unos tips. Armaros de mucha paciencia en vuestra primera build. No tiréis la toalla. Ver todos los tutoriales, todo lo que encontréis por internet. Y no os desaniméis, que es muy sencillo hacer un primer arcade stick, aunque sea algo a la vista de los demás o incluso a la vuestra cutre, pero os va a sacar de muchas, os va a dar mucho feedback de qué es lo que queréis o qué es lo que necesitaréis en un futuro si realmente queréis entrar en este mundillo de los arcade stick. Os voy a dejar en la descripción el enlace a una página muy interesante con un montón de layouts clásicos para que no os calentéis la cabeza haciendo cosas raras. Y después también os dejaré el enlace, bueno, siempre lo dejo, el enlace a varias tiendas de confianza aquí en España y en Europa para que podáis comprar vuestros componentes al mejor precio. Y hasta aquí este cortito vídeo en el que espero os enseñéis un mínimo de por dónde empezar para armaros un arcade stick custom. No pretende ser una guía ni nada más, simplemente 5 truquitos más 1 para que no os volváis muy locos. Tengo un montón de vídeos en el canal en el que podéis encontrar información sobre botones y sobre algunas palancas específicas y sobre las placas, que también es otro punto muy importante. Echadle un vistazo y sacar vuestras propias conclusiones. Hasta el próximo vídeo. Os dejo. Hasta luego. Battle Monkey Custom Arcade Stick.